Déjenme contarles algo sobre los humanos que el Consejo Galáctico nunca se molestó en mencionar en su documento de evaluación de amenazas de 14.000 páginas. Están absolutamente, categóricamente, magníficamente locos. Lo sé porque vi a uno de ellos decirle a nuestra Alfa Suprema de Guerra que se reprodujera consigo misma con términos mucho más pintorescos mientras la tenía suspendida a 3 metros del suelo con una llave de gravedad. Me llamo Vestar y antes de que ese martes en particular se torciera, era un oficial de inteligencia condecorado en el ejército del dominio Kryn. Condecorado en pasado. Resulta que ver a tu oficial al mando ser destrozado verbalmente por una bola de furia humana apenas contenida y luego no hacer nada al respecto está mal visto en nuestra cadena de mando. ¿Quién lo diría? Pero me estoy adelantando. Comenzó hace 6 ciclos solares cuando nuestra flota interceptó una nave de exploración humana cerca de las fronteras exteriores. La nave era pequeña, fea y se mantenía unida gracias a lo que parecía optimismo y rencor. ¿Ingeniería humana estándar? En realidad. Nuestros escáneres mostraron una forma de vida a bordo. Una Alfa Suprema de Guerra. Ni bendiga su ego desmesurado, decidió que esta sería una excelente oportunidad para demostrar la superioridad de Kryn. Ordenó que la nave fuera inutilizada y que su ocupante fuera llevado a bordo de nuestra nave insignia para lo que él llamó una experiencia educativa. La humana era una mujer, de aproximadamente 1.7 metros de altura, con cabello color cobre quemado y ojos como astillas de hielo glacial. Vestía un traje de vuelo que había visto décadas mejores y se comportaba con la confianza despreocupada que debería haber sido nuestra primera señal de alerta. Kratnor estaba de pie frente a ella en la bahía de detención. Un depredador de 2.8 metros genéticamente modificado. Sus escamas brillaban como obsidiana pulida. Sus colmillos podían atravesar las placas de las naves estelares y sus garras habían acabado personalmente con 43 comandantes enemigos en combate singular. Era aterrador desde cualquier punto de vista objetivo. La humana parecía aburrida. «Soy el Alfartnor de Guerra Supremo», anunció, su voz resonando por la bahía con la suficiente gravedad como para hacer vibrar las placas de cubierta. Comandante de la tercera flota de Kryn, conquistador de 17 sistemas estelares. Te dirigirás a mí con la diferencia que te corresponde. La humana ladeó la cabeza, observándolo como si fuera una pieza de museo poco impresionante. ¡Qué buena historia, grandullón! Soy la capitana Mera Torne, comandante de una nave exploradora destartalada, conquistadora de aproximadamente 0 sistemas estelares. Puedes decir que estoy muy molesta. Vi a varios de mis compañeros oficiales ponerse rígidos. No le hablaste así a Kratnor. Desde luego, no te burlaste de él. Especies mucho más poderosas que los humanos aprendieron esa lección a las malas. Los ojos de Kratnor se entrecerraron. ¿Te atreves? Me atrevo a muchas cosas, dijo Meera, examinándose las uñas con teatral desinterés. La semana pasada, me atreví a comer sushi de gasolinera. Comparado con eso, tratar con descaro a una lagartija gigante con problemas de control de la ira apenas me afecta. ¡Oh, no! Kratnor activó el bloqueo de gravedad. Meera se levantó suavemente, suspendida en el aire, con los brazos a los costados por una presión invisible. Era una muestra de dominio que usábamos con los prisioneros que no cooperaban. La mayoría de las especies empezaron a suplicar en cuestión de minutos, bostezó Meera. Arrodíllate, ordenó Kratnor, liberando la presión suficiente para que se moviera. Arrodíllate ante tu superior, humana, y quizás aún tenga piedad. Fue entonces cuando se rió. Ni una risita nerviosa, ni una risita desesperada, sino una risa plena, genuina y absolutamente encantada que resonó por la zona de detención como fuego de artillería. «Oh, cariño», dijo, con una voz desbordante de condescendencia que habría hecho llorar de envidia a un diplomático experimentado. «Solo me arrodillo por 2 razones, rezar y plantar cuerpos, y no me siento especialmente espiritual ahora mismo». La temperatura en la habitación bajó aproximadamente 10 grados. Las escamas de Kratnor comenzaron a cambiar a través de espectros de color que indicaban niveles letales de ira. Sus garras se extendieron, sus pupilas se dilataron. Aprenderás tu lugar, criatura inferior. Inferior. La sonrisa de Meera podría haber cortado Durastile. Déjame explicarte algo, Krat. ¿Puedo llamarte Krat? Siento que estamos creando un vínculo aquí. ¿Tu especie luchó por qué? 1 siglo para conquistar esos 17 sistemas de los que estás tan orgulloso. 78 años de glorioso combate, dijo Kratnor con voz tensa. Cierto. 78 años.
La humanidad conquistó 62 sistemas en 12 años. Luego nos aburrimos y decidimos concentrarnos en hacer mejor café. Tenemos nuestras prioridades claras. Revisé su declaración más tarde. Era precisa. Horriblemente precisa. La moderación de Kraft, tal como era, se evaporó. Se lanzó hacia adelante, con las garras extendidas, moviéndose con la velocidad que lo había hecho legendario. Recorrió 3 metros en menos de un segundo. Meera ni se inmutó. El Alfa Supremo de Guerra se detuvo a milímetros de su rostro, respirando con dificultad, con todos los músculos tensos por la violencia. Preguntó Meera con tono de conversación. Porque desde donde estoy flotando. Y sí, los bloqueos de gravedad son incomodísimos, por cierto. Un diseño terrible. Sin ningún tipo de soporte lumbar. Desde donde estoy flotando, parece que has traído toda tu nave insignia para capturar a un explorador desarmado. ¿Eso es o genialidad táctica o una sobrecompensación catastrófica? Me inclino por lo segundo. Le doy todo el crédito a Kratnor. No la mató. Todavía no estoy seguro de por qué. En cambio, aumentó la presión del bloqueo de gravedad hasta que pude oír crujir las costillas de Meera. Hasta que respirar debería haberse vuelto imposible, hasta que la mayoría de las especies habrían perdido el conocimiento. La sonrisa de Meera no se desvaneció. ¿Eso es todo, grandullón? Kratnor la soltó. Se dejó caer en cubierta, aterrizó en una posición agachada que parecía casi casual. Sin tropiezos, sin jadeos. Se enderezó, giró los hombros y crujió el cuello con un sonido que hizo que todos en la bahía se estremecieran. Bueno, dijo alegremente. Eso fue estimulante. ¿Qué más tienes en la agenda? Tornillería, ahogamiento simulado, palabras duras, desaprobación. Te devolverán a tu celda, dijo Kratnor con frialdad. Hablaremos de nuevo cuando hayas aprendido el debido respeto. Lo esperaba con ansias, gritó Meera por encima del hombro mientras los guardias la escoltaban afuera. Quizás la próxima vez traigan algo para picar. Estoy pensando en cubitos de queso. Esos pequeños con palillos. La bahía de detención permaneció en silencio durante 30 segundos después de que ella se fuera. Finalmente, el subcomandante Jackson habló. Señor, con todo respeto, quizás deberíamos simplemente ejecutar al prisionero y evitar más complicaciones. Kratnor lo atacó con tanta furia que Hexan retrocedió un paso. Esa criatura acaba de desafiar la autoridad de un Alfa Supremo de Guerra. ¿Se someterá públicamente o servirá de ejemplo de lo que les sucede a quienes desafían la superioridad de Kryn? Mantuve la boca cerrada. Había visto lo que le sucedía a los oficiales que cuestionaban el juicio de Kratnor. Alerta de spoiler. Involucraba esclusas de aire y exposición al vacío. Pero también sabía algo que Kratnor desconocía. De hecho, había leído esas 14.000 páginas de evaluación de amenazas humanas. Todas, incluso los apéndices, especialmente los apéndices. Los humanos no se rompían fácilmente. No se doblegaban. Cuando los presionabas, contraatacaban con más fuerza. Cuando los amenazabas, se intensificaban. Cuando intentabas dominarlos, quemaban tu civilización hasta los cimientos y luego hacían comentarios sarcásticos sobre las cenizas. El Consejo Galáctico no había prohibido a los humanos poner un pie en el espacio del Consejo por ser débiles. Lo habían hecho porque los humanos eran peligrosos de maneras que la mayoría de las especies no podían comprender. Y la capitana Meera Torne, con sus chistes inapropiados y su completa ausencia de instinto de supervivencia, estaba a punto de demostrar exactamente por qué. 3 ciclos después, Kratnor la convocó de nuevo, esta vez a la plataforma de observación, donde se había reunido todo el personal de alto mando. Quería testigos para la demostración que hubiera planeado. Meera llegó escoltada por 6 guardias, cada uno de los cuales parecía visiblemente incómodo. Al parecer, había pasado su confinamiento enseñándoles juegos de cartas terrestres y llevaba una ventaja de lo que ella llamaba $37 millones espaciales. Tu marcador es bueno, ¿verdad, Draxor? Le preguntó a uno de los guardias. Porque planeo usar mis ganancias para comprar un yate. Draxor, un veterano soldado de choque que había reprimido personalmente 12 rebeliones planetarias, parecía avergonzado. Sí, Capitán Torne. Excepcional. Me encanta hacer negocios con gente honorable. Kratnor estaba de pie en el centro de la cubierta, iluminado por la mirilla que mostraba la infinita oscuridad del espacio. Muy dramático. Claramente había dedicado tiempo a preparar esto.
Capitán Thorne, comenzó con voz formal. Se le acusa de faltarle al respeto a un alfa de la Guerra Suprema, de rechazar órdenes legítimas, de mostrar una arrogancia inaceptable ante una fuerza superior. ¿Cómo se declara? Meera fingió considerarlo seriamente. Culpable de todos los cargos. También culpable de vencer a Draxur al póker 17 partidas seguidas, pero eso fue simplemente vergonzoso para todos los involucrados. Acordamos no mencionarlo. Las escamas de Draxur se sonrojaron, un color que indicaba una profunda vergüenza. Tu intento de humor no te salvará, dijo Cratnor. Te ofrezco una última oportunidad. Neil, reconoce la superioridad de Kryn. Implora clemencia. Hazlo, y aún podría sobrevivir a este encuentro. Meera miró a su alrededor por la plataforma de observación, observando a los oficiales reunidos, a los guardias, la cuidadosa puesta en escena de toda esta producción. Luego volvió a mirar a Cratnor y sonrió. No era una sonrisa agradable. ¿Quieres que me arrodille? Preguntó, en voz baja. ¿Quieres que me postre ante tu gloriosa magnificencia escamosa? Sí. La voz de Cratnor resonó triunfalmente. Esto es lo que pasa con los humanos, dijo Meera, su voz se oyó con claridad a través del repentino silencio. Tenemos este dicho en casa, dame libertad o dame muerte. ¿Sabes lo que significa? Palabras vacías. Significa que preferimos morir de pie que vivir de rodillas. Significa que puedes matarnos. Claro, eres más grande, más fuerte, probablemente mejor armado, pero no puedes obligarnos a someternos. No puedes obligarnos a inclinarnos, no puedes obligarnos a reconocer tu supremacía. Porque la supremacía no se trata de poder físico. Se trata de voluntad. Y de voluntad humana. Rió de nuevo, aguda y brillante. La voluntad humana es lo único en este universo más terco que nuestra cocina. La cola de Crane azotó, crujiendo contra la cubierta con un sonido como el de un disparo. Viejas palabras para alguien completamente a mi merced. A tu merced, Meera arqueó una ceja. ¿Eso es lo que crees que es esto? Déjame decirte lo que veo. Veo a un supuesto comandante supremo que está tan amenazado por un piloto explorador desarmado que tiene que organizar una confrontación dramática con todo su personal de mando observando. Veo a alguien que necesita público para validar su autoridad. Eso no es fuerza, Krat. Es inseguridad. Con muy buena iluminación, varios oficiales jadearon. Cerré los ojos. Esto iba a terminar mal. El control de Cratnor finalmente se hizo añicos. Se movió más rápido de lo que nunca lo había visto moverse, cruzando la cubierta como un borrón, con las garras extendidas, los colmillos al descubierto, cada instinto gritando por sangre. Meera se mantuvo firme. En el último segundo, Cratnor se detuvo de nuevo. Sus garras se posaron contra la garganta de Meera, lo suficientemente afiladas como para sacarle sangre con la más mínima presión. Su respiración era entrecortada. Sus ojos ardían con una violencia apenas contenida. Dame una razón, Siseo. Una razón por la que no debería terminar con tu miserable existencia ahora mismo. Meera lo miró con calma, a pesar de que la muerte estaba literalmente presionada contra su yugular. Cuando habló, su voz fue baja, pero se escuchó por toda la cubierta. Porque si tú, mátame, gano. Habré muerto. Demostrando que el poderoso Alfa Supremo de Guerra no pudo doblegar a un solo humano. No pudo someterla. No pudo hacer que reconociera su poder. Y todos los oficiales en esta sala lo sabrán. Todos los seres de tu flota eventualmente se enterarán. Habrás confirmado exactamente lo que he estado diciendo, que tu autoridad es frágil, que tu fuerza es hueca, que debajo de todas esas escamas y títulos, solo tienes miedo. La plataforma de observación estaba tan silenciosa que podía oír mi propio sistema circulatorio. Cratnor la miró fijamente. Meera le devolvió la mirada y luego, increíblemente, inconcebiblemente, Cratnor bajó las garras. Retrocedió un paso. Se giró hacia los oficiales reunidos, con voz áspera. Devuelvan a la prisionera a su celda. Doblen la guardia. Nadie le habla sin mi permiso explícito. Mientras los guardias se movían para escoltar a Meera, ella me miró. Ganó. De hecho, me guiñó un ojo. Nos vemos, Vestar. Gritó alegremente. Espero que hayan disfrutado del espectáculo. ¿Cómo sabía mi nombre? Nunca había hablado con ella, nunca ni siquiera había estado lo suficientemente cerca como para que leyera mi insignia de rango.
Los guardias se la llevaron, y Kratnor despidió al personal de mando con una furia apenas contenida. Me quedé allí, intentando procesar lo que acababa de presenciar. Vestar. La voz de Kratnor me detuvo en la puerta. Una palabra. Me acerqué con cautela. Cuando un alfa supremo de guerra quería una palabra, rara vez terminaba bien para quien la recibía. Señor, usted leyó los archivos de evaluación humana, todos. No era una pregunta, pero respondí de todos modos. Sí, señor. Dígame sinceramente, ¿se pueden romper? Pensé en las 14.000 páginas, en las descripciones de las especies, en los registros históricos de los conflictos humanos, la resiliencia humana, la negativa absoluta de los humanos a aceptar la derrota, incluso cuando la derrota era la única opción lógica. No, señor, dije en voz baja. No creo que puedan. Kratnor guardó silencio un largo rato, contemplando las estrellas. Entonces, ¿qué hacemos con el capitán Torne? Esa era una excelente pregunta. Una que sospechaba que estaba a punto de volverse muy relevante porque en las celdas de detención de los Peros, 3 cubiertas más abajo, la capitana Mera Torne estaba a punto de demostrar por qué los humanos se habían ganado la reputación de ser la especie más entretenida e impredecible del universo. Y el día de Kratnor estaba a punto de empeorar considerablemente. 3 ciclos después del incidente de la plataforma de observación, todo se fue al garete. Esa es una expresión humana que aprendí más tarde. Describe a la perfección lo que sucedió después. Estaba ejecutando protocolos de diagnóstico en la bahía de inteligencia cuando las alarmas empezaron a sonar. No la alerta de intruso habitual, ni la advertencia de mal funcionamiento del sistema, sino la alarma a gran escala. Todos a sus puestos de combate. Estamos a punto de morir horriblemente. El tipo de alarma que te pone los pelos de punta. Vestar, preséntate al mando inmediatamente. El subcomandante Hexing gritó a través de mi unidad de comunicaciones. Su voz tenía ese temblor distintivo que significaba que algo había salido espectacularmente mal. Corrí por los pasillos, esquivando a los miembros de la tripulación que se apresuraban a sus puestos. La plataforma de mando era un caos controlado cuando llegué. Oficiales gritando coordenadas, pantallas tácticas parpadeando en rojo, y en el centro de todo, Kratnor estaba de pie, congelado, mirando la pantalla principal con una expresión que nunca antes le había visto. Terror. ¿Qué pasó?, pregunté, deslizándome hacia mi puesto. El humano escapó, dijo Hexing con sequedad. ¿Escapó? ¿Cómo? Duplicamos la guardia. Ciframos 3 veces el campo de contención. Esa celda podría albergar un robot de combate completamente armado. Sí, podría. Tiempo pasado. Hexing sacó las imágenes de seguridad en mi pantalla. Mira. Las imágenes mostraban a Mera sentada con las piernas cruzadas en su celda, aparentemente meditando o durmiendo. Los 2 guardias afuera parecían alerta y profesionales. Todo parecía normal. Entonces Mera abrió los ojos y sonrió a la cámara. Levantó 3 dedos, luego 2, luego 1. El campo de contención explotó, no se desactivó, no se anuló. En una lluvia de chispas que hizo que ambos guardias se pusieran a cubierto, Mera salió de su celda como si saliera de una habitación de hotel después de una estancia agradable. Se detuvo para darle una palmadita en el hombro a uno de los guardias que se recuperaban. Gracias por las partidas de cartas, chicos. Realmente hicieron que la estancia fuera memorable. Dile a Draxur que cobraré mis ganancias más tarde. Luego caminó directamente hacia el panel de acceso más cercano, lo abrió con las manos desnudas, lo que debería haber sido imposible dada la construcción reforzada, y desapareció en los túneles de mantenimiento. Eso fue hace 40 minutos. Hexing dijo, la hemos perdido en el sistema de túneles. La perdimos. Los túneles tienen sensores cada 20 metros. Tenían sensores. Los desactivó. Todos. Todos los dispositivos de monitoreo de las secciones 12 a 37. Desaparecieron. Y antes de que pregunten, sí. Intentamos inundar esas secciones con gas sedimentario. Lo expulsó al espacio. Intentamos sellar las puertas blindadas. Las anuló. Intentamos cortar la energía de toda la red. De alguna manera, desvió la energía auxiliar y siguió adelante. Abrí los planos de la nave, rastreando sus posibles rutas. ¿A dónde se dirige? Esa es la parte aterradora. La nave no habló por primera vez, con voz hueca. Ingeniería. Se dirige directamente hacia el núcleo del reactor principal. Se me heló la sangre.
Si desestabiliza el reactor, la nave insignia se vaporizará junto con los 3 cruceros de escolta que están en formación cerrada. Aproximadamente 17.000 tripulantes morirán en un instante. Señor, necesitamos evacuar la sección de ingeniería, bloquear el núcleo y enviar a todos los equipos de seguridad que ya hemos enviado. Kratnor se giró para mirarme y vi algo que nunca esperé ver en un alfa de la Guerra Suprema. Incertidumbre. Conocía Vestar. Sabía exactamente qué canales de seguridad desactivar, qué rutas tomar para evitar a nuestros equipos de búsqueda. Exactamente cómo funcionan nuestros sistemas. Cómo me imaginaba me era enseñando juegos de cartas a los guardias, haciendo bromas, haciendo preguntas inocentes sobre las operaciones de la nave, forjando relaciones, reuniendo información. Nunca fue realmente una prisionera, dije lentamente. Nos estaba estudiando. Entonces estamos tratando con una agente entrenada, no con un simple piloto explorador. Señor, si me lo permite, creo que se está perdiendo la idea principal. Si hubiera querido destruir la nave, ya lo habría hecho. Ha tenido acceso a sistemas críticos durante casi una hora, pero no ha provocado ningún fallo catastrófico. No intenta matarnos. Entonces, ¿qué está haciendo? Mi consola pitó. Apareció un nuevo mensaje, enrutado a través del sistema de comunicación de toda la nave. Solo texto. El identificador del remitente decía, su amigable vecino humano. Lo leí en voz alta. A la tripulación de esta encantadora nave, les habla el capitán Torne. He tomado el control temporal de su sección de ingeniería, sus sistemas de soporte vital, su navegación y su impresionante colección de bebidas exóticas en la sala de oficiales. En serio, ese whisky Century es excepcional. Felicitaciones a quien abastezca el bar. Ahora me gustaría tener una conversación con el Supremo Alfa de Guerra, no en una celda de detención. No a punta de garra, una conversación real entre adultos racionales. Estaré esperando en la sala de conferencia 7. Traigan bocadillos. Me muero de hambre. Tienen 30 minutos. El tiempo avanza. Saludos, Mera. El silencio cubrió la cubierta de mando. Entonces el oficial táctico Renard habló tímidamente. Señor, la sala de conferencia 7 está justo al lado de la sala de observación delantera. Tiene cápsulas de escape de emergencia. Si esto es una trampa, no es una trampa. Me oí decir. Todos se giraron para mirarme. Si el capitán Torne nos quisiera muertos, estaríamos muertos. ¿Quiere hablar? Recomiendo que escuchemos. Kratnor apretó la mandíbula, flexionó las garras. Todos sus instintos probablemente le gritaban que asaltara la sala de conferencias con una fuerza abrumadora, que reafirmara su dominio, que aplastara a ese humano impertinente que se atrevía a desafiar su autoridad. Pero no era estúpido. Arrogante, sí, orgulloso, sin duda, pero no estúpido. Hexin, tú tienes el mando. Vexar, conmigo, vamos a tener esta conversación. Llevamos 3 guardias, no 6, no un escuadrón táctico completo. 3, era casi respetuoso. Kratnor estaba aprendiendo. La sala de conferencia 7 era un pequeño espacio utilitario normalmente utilizado para reuniones diplomáticas con delegaciones menores. Cuando entramos, Meera estaba sentada a la cabecera de la mesa, con los pies en alto, comiendo lo que parecían barras de raciones militares con evidente disfrute. Son terribles, dijo alegremente. Me encantan. Muy nostálgico. Me recuerdan al entrenamiento básico. Señaló las sillas vacías. Por favor, siéntense. Tenemos mucho que discutir. Kratnor permaneció de pie. Secuestraste mi nave. Tomaste prestados temporalmente varios sistemas clave. Secuestro suena tan dramático. Prefiero pensar en. Lo interpretó como una negociación agresiva. Dio otro mordisco a la barra de raciones. ¿Sabes cuál es tu problema, Krat? ¿Crees que el poder se basa en quien tiene la nave más grande, las garras más afiladas, el título más imponente? Pero el verdadero poder se basa en la información, en comprender a tu oponente, en saber qué botones pulsar. Podrías haber escapado, dije, sin poder evitarlo. Demostraste acceso total a nuestros sistemas. Podrías haber robado una lanzadera y desaparecer antes de que supiéramos qué había pasado. Mera me miró directamente por primera vez. Sus ojos eran agudos, calculadores. Cierto, pero entonces yo no habría aprendido nada útil, y tú no habrías aprendido nada importante. Parecía un desperdicio. ¿Qué podrías querer aprender de nosotros?
Kror preguntó si realmente eres tan peligroso como finge ser. Si el dominio Kryn es una amenaza legítima para el espacio humano o simplemente excepcionalmente bueno en marketing, terminó la barra de raciones y se sacudió las migas del traje de vuelo. El veredicto aún está pendiente. Honestamente, tienes una tecnología impresionante, buen entrenamiento táctico, un pensamiento estratégico decente, pero estás fundamentalmente limitado por tu obsesión con las exhibiciones de dominio. ¿Discapacitado? La voz de Kratnor se convirtió en un gruñido peligroso. Discapacitado. Gastas tanta energía demostrando tu superioridad que pierdes oportunidades tácticas obvias. Tomemos como ejemplo mi captura. Tenías a un piloto explorador humano completamente a tu merced. Podrías haberme interrogado sobre los movimientos de la flota, las rutas comerciales, las capacidades defensivas. En cambio, intentaste hacerme arrodillar porque tu ego importaba más que la recopilación de información. Eso no es fuerza. Eso es debilidad. Fingiendo ser fuerte, pregunté. Has dejado claro tu punto. Has demostrado capacidades humanas. ¿Cuáles son tus condiciones para liberar nuestros sistemas? Meera sonrió. Mis condiciones son simples. Déjame ir. Devuélveme mi nave, que veo que has estado examinando con gran interés. Y a cambio, entrego un mensaje al mando humano. El dominio Kryn, aunque agresivo y a veces ridículo, no es una amenaza inmediata que requiera una respuesta militar. Todos se van a casa contentos. Sin guerra, sin bajas, sin incidentes intergalácticos. ¿Crees que tu especie iría a la guerra por un solo piloto?, preguntó Kratnor con escepticismo. Oh, en absoluto. Los humanos no vamos a la guerra por un solo piloto. Vamos a la guerra por principios, por insultos, por nuestra dignidad, por alguien en algún lugar que decide que los humanos deben arrodillarse. Su expresión se endureció. Agarraste a una de las nuestras. La amenazaste. Intentaste quebrar su espíritu. La humanidad se lo toma como algo personal, muy personal. Ahora mismo, estás lidiando con la capitana Meera Torne, una alborotadora semiprofesional. Pero si me matas, si me lastimas, si sigues con tus juegos de dominación, tendrás que lidiar con todo el peso de la respuesta militar humana. Y créeme cuando te digo que no quieres eso. Las fuerzas humanas están dispersas en 62 sistemas, dijo Kratnor, desbordadas, mal coordinadas. Nuestra información sugiere que apenas podrían montar una acción defensiva, y mucho menos una campaña ofensiva. Meera rió. Tu información es terrible. Los humanos estamos dispersos porque estamos en todas partes. Estamos mal coordinados porque no necesitamos órdenes para saber qué hacer cuando uno de los nuestros resulta herido. Actuamos. Cada colonia independiente, cada nave mercante, cada desesperado en una nave exploradora destartalada en busca de aventuras. Creen que se enfrentan a una fuerza militar. En realidad, se enfrentarían a una cultura, y no pueden bombardearla hasta someterla. Lo intentamos con nosotros mismos durante siglos. No funcionó. La creí. Cada palabra de los archivos de evaluación humana lo decía. Enterrado en el apéndice 47, subsección 93. Los humanos eran peligrosos no por su tecnología ni sus tácticas, sino por su rechazo fundamental a aceptar la derrota. Kratnor guardó silencio un buen rato. Podía ver los cálculos que se desarrollaban en sus ojos. Orgullo contra pragmatismo, ego contra supervivencia. Finalmente, habló. Si los libero, ¿cómo sé que no informarán simplemente de nuestra posición al mando humano? ¿Que no volverán con refuerzos? No lo saben, dijo Meera simplemente. Tienen que confiar en mí, lo cual, dada nuestra historia reciente, es pedir demasiado. Así que, esto es lo que propongo. Me voy. Informo a mi mando que me encontré con una patrulla Kryn, fui detenido brevemente y liberado sin incidentes tras negociaciones civilizadas. Recomiendo mantener las fronteras actuales y evitar provocaciones innecesarias. Tú, a cambio, no ataques más exploradores humanos. No te adentres en territorio humano. Concentra tu impresionante poderío militar en prácticamente cualquier otra cosa. Aburrido. ¿Y si me niego?, preguntó Kratnor, si decido que tu amenaza es nula. Meera se levantó lentamente. A pesar de ser bastante más pequeña que Kratnor, de alguna manera dominaba la sala. Entonces aprenderás lo que pasa cuando la humanidad deja de ser sarcástica y empieza a ser seria. Y créeme, no disfrutarás de la lección. El enfrentamiento duró exactamente 17 segundos.
Conté y luego Karatnor asintió. Tu nave estará lista para partir. Tienes 1 hora. Generoso. Acepto. Meera extendió la mano en el gesto humano de asentimiento. Karatnor la miró como si fuera a explotar. Oh, vamos. Se llama apretón de manos. Se agarran las manos. Simboliza confianza. Tecnología muy básica. Incluso tu especie debe tener algo similar. Lentamente, con cuidado, Karatnor extendió la mano y tomó la de Meera. Ella la estrechó una vez, con firmeza, y luego la soltó. Un placer hacer negocios contigo, Krat. Trabaja en eso de controlar tu ira. Te ahorrará problemas más adelante. Se giró hacia mí. Vexar, eres lo suficientemente inteligente como para ver lo que realmente está sucediendo aquí. Usa esa información. Tu gente podría necesitarla algún día. Luego se fue, escoltada por guardias que parecían visiblemente aliviados al verla partir. Me encontré solo con Karatnor en la sala de conferencias. Eso estuvo bien manejado, señor, dije con cuidado. ¿Lo fue? Clara se desplomó en una silla, repentinamente exhausta. Acabo de dejar escapar a una prisionera después de que secuestrara mi nave insignia, humillara a mi personal de mando y dictara las condiciones a un alfa supremo de guerra. El Consejo tendrá mis escamas por esto. El Consejo nunca conocerá todos los detalles. Informamos que detuvimos a una exploradora humana, realizamos los procedimientos de interrogatorio estándar, determinamos que no tenía información valiosa y la liberamos de acuerdo con la ley interestelar. Limpio, simple, aburrido. Como sugirió el capitán Torne, ¿quieren que le mienta al Consejo? Quiero que sobrevivan lo suficiente para beneficiarse de lo que aprendamos hoy. Los humanos no son como otras especies. No pueden ser dominados, no pueden ser sometidos por amenazas, no pueden ser doblegados por medios convencionales. Intentar hacerlo solo traerá desastre. Esa es información valiosa, señor. Quizás la más valiosa que pudimos haber recopilado. Karatnor lo consideró. ¿Creen que decía la verdad sobre la respuesta humana? Cada palabra. Leí los archivos de evaluación. Los que ignoraron. La humanidad no lucha en guerras como nosotros. Luchan con absoluta convicción, compromiso total, determinación suicida. Pierden batallas, pero se niegan a perder guerras. Y nunca olvidan un insulto. Hice una pausa. Dejar ir al capitán Torne no fue debilidad. Fue sabiduría. La primera decisión sabia que tomé desde que interceptamos su nave, quizás, pero fue la correcta. Nos sentamos en silencio un momento, dos oficiales contemplando lo cerca que habíamos estado de desencadenar un conflicto interestelar por orgullo y postura. Finalmente, Karatnor se puso de pie. Vestar, estás reasignado. Con efecto inmediato. División de inteligencia. Quiero que analices el comportamiento humano, las tácticas humanas, la psicología humana, todo. Si alguna vez nos volvemos a encontrar con ellos, quiero estar preparado. Sí, señor. Y Vexar, léeme el resumen de esos archivos de evaluación. La versión corta. ¿Qué quieren los humanos? Pensé en las palabras de Meera, sus acciones, su absoluta negativa a someterse, incluso cuando la sumisión habría sido más fácil si la dejaban en paz. Sobre todo para explorar, para reírse en momentos inapropiados, para demostrarles a todos que estaban equivocados y para asegurarse de que nadie, en ningún lugar, los obligue a arrodillarse. Crora sintió lentamente. Entonces los dejaremos en paz. 3 horas después, observé desde la plataforma de observación cómo la nave exploradora de Meera se desprendía de nuestra plataforma de atraque. Parecía aún más deteriorada bajo la luz directa, parcheada y llena de cicatrices, y completamente inadecuada para la exploración del espacio profundo, pero volaba en línea recta y firme, regresando a territorio humano con una confianza tranquila. Justo antes de que saltara a velocidades superiores a la de la luz, llegó un mensaje solo por el audio del canal general. Gracias por la hospitalidad, Dominio Kryn. El alojamiento era terrible, la comida peor aún y la compañía cuestionable, pero se aprende rápido, y eso cuenta. Quizás nos volvamos a encontrar algún día en mejores circunstancias, preferiblemente con mejores refrigerios. Hasta entonces, recuerda lo que te dije. Los humanos no nos arrodillamos. Nos adaptamos. Superamos. Sobrevivimos. Y a veces, cuando la situación lo requiere, enterramos a quienes olvidan esa lección. Buen viaje. Capitán Torne fuera. La señal se cortó.
La nave exploradora se desvaneció en un destello de espacio distorsionado. Kratnor estaba a mi lado, observando el campo estelar vacío. Habría sido una excelente guerrera Kryn. No, señor, no lo habría sido porque los guerreros Kryn siguen órdenes, respetan la jerarquía y aceptan las estructuras dominantes. El capitán Torne te habría derrocado en un mes y reorganizado todo el mando militar con principios de caos máximo y humor inapropiado. Kratnor de verdad sonrió. Una sonrisa de verdad, no la expresión amenazante que solía emplear. Probablemente tengas razón. Yo definitivamente tengo razón. We stood there together. 2 years who had just learned that the universe was larger, stranger, and more complicated than we ever imagined. And somewhere in the depths of human space, Captain Mera Torne was probably already looking for her next adventure, her next impossible situation, her next opportunity to prove that humans were the universe's most magnificent disaster. I hoped our paths would not cross again, but is expected they would because humans and Kryn both shared one fundamental trait. We were both too stubborn to live well enough alone. The difference was humans made it entertaining. And in the cold vastness of space, between species and civilizations, and cosmic forces beyond comprehension, that might be the most human thing of all, to face impossible odds, overwhelming force, certain death, and respond with laughter, defiance, and an absolute refusal to back down. The Alpha Vista drew his command to Neel. The human had laughed and promised to bury him. And in the end, somehow impossibly everyone walked away alive. That was humanity in a nutshell. Terrifying. Ridículo y absolutamente inolvidable. Regresé a mis aposentos y comencé a escribir mi informe. Título: Actualización de la evaluación de amenazas humanas. Recomendaciones revisadas para las interacciones criminales con el espacio humano. Recomendación 1. No intervenir a menos que sea absolutamente necesario. Recomendación 2. Si intervenir se vuelve necesario, recuerde que los humanos responden mejor al respeto que a las amenazas. Recomendación 3. Nunca, bajo ninguna circunstancia, intente hacerlos arrodillarse. Recomendación 4. Abastecerse de mejores refrigerios. Presenté el informe al mando y esperé la inevitable tormenta de preguntas, pero las preguntas nunca llegaron. En cambio, 3 días después, Kratnor emitió órdenes para toda la flota estableciendo nuevos protocolos para encuentros con naves humanas. Las órdenes enfatizaban las soluciones diplomáticas, la mínima agresión y lo que él llamaba coexistencia productiva. El Consejo nunca solicitó detalles sobre el incidente del explorador humano. Nunca los ofrecimos voluntariamente. Y en algún lugar de los registros administrativos, enterrados bajo montañas de burocracia e informes oficiales, existía una pequeña anotación en mi expediente personal. Vestar, oficial de inteligencia. Mención por juicio excepcional en escenarios de primer contacto. Recomendado para ascenso. Nunca le conté a nadie la verdadera historia. La historia completa. La verdadera historia de cómo una mujer humana secuestró nuestra nave insignia, burló a nuestro Alfa Supremo de guerra y salió libre tras enseñarnos a todos una lección que necesitábamos aprender desesperadamente. Pero recordaba cada detalle porque la capitana Mera Torne había tenido razón en todo. El poder no consistía en dominar. Se trataba de comprender. La fuerza no consistía en obligar a otros a someterse. Se trataba de saber cuándo mantenerse firme y cuándo dar un paso atrás. Y sobrevivir en el vasto y peligroso universo no consistía en ser el más fuerte, el más rápido o el más avanzado tecnológicamente. Se trataba de ser lo suficientemente adaptable como para aprender de los enemigos, lo suficientemente sabio como para reconocer cuando te equivocabas y lo suficientemente valiente como para cambiar de rumbo antes de que el orgullo destruyera todo lo que habías construido. Los humanos lo entendían instintivamente. El dominio Kryn apenas comenzaba a aprender. Y en el espacio entre estrellas, en los momentos de tranquilidad entre conflictos, a veces me preguntaba si la capitana Torne alguna vez pensaba en nosotros, en la nave insignia que había conquistado sin disparar un solo tiro. En el Alfa que había derrotado sin derramar sangre. Esperaba que así fuera. Esperaba que nos recordara como quienes aprendieron, quienes escucharon, quienes eligieron la sabiduría sobre el ego.
Porque en un universo lleno de especies que luchan por la dominación, eso nos hacía únicos, casi tan únicos como el humano que nos enseñó la lección. La bestia alfa rugió. Se rió. Y el universo, vasto e infinito, completamente indiferente a nuestros pequeños dramas, siguió girando como siempre, como siempre.